Hay momentos en la Biblia que parecen pequeños, pero en realidad sostienen todo el peso de la historia. Uno de esos momentos ocurre después de la ascensión del Señor. Jesús ya no camina visiblemente con sus discípulos. Ya no parte el pan frente a ellos como en Emaús. Ya no aparece en medio del miedo diciendo: «La paz esté con ustedes». Ya no está a la orilla del lago preguntando a Pedro: «¿Me amas?». Ahora Jesús ha subido al cielo y los discípulos se quedan mirando hacia arriba. Imagínalo por un instante. El monte, el viento, el silencio, los ojos de los apóstoles fijos en el cielo. Acaban de ver al Maestro ser elevado. No es una despedida común. No es simplemente alguien que se va. Es el Hijo de Dios entrando en la gloria del Padre. Pero para ellos, humanamente hablando, queda una pregunta muy fuerte. ¿Y ahora qué? Porque Jesús les había prometido el Espíritu Santo, sí. Les había dicho que no los dejaría huérfanos. Les había anunciado que recibirían una fuerza de lo alto. Pero todavía no había llegado Pentecostés. Entre la ascensión y Pentecostés hay un intervalo breve, pero profundamente misterioso. Un tiempo de espera, un tiempo de silencio, un tiempo en el que la Iglesia todavía no sale a predicar públicamente, pero ya está naciendo en la oración. Y en medio de ese pequeño grupo reunido en Jerusalén, aparece una presencia discreta, silenciosa, pero inmensamente poderosa. María, la Madre de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos deja una frase breve, casi escondida, pero de una importancia enorme. Después de la ascensión, los discípulos regresan a Jerusalén y suben al aposento alto. Allí permanecen unidos en oración, junto con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con los hermanos de él. No se nos dice que María predicó un gran discurso. No se nos dice que tomó el lugar de Pedro. No se nos dice que dirigió una estrategia pública. Se nos dice algo aparentemente más sencillo. Ella estaba allí. Y en la Biblia, a veces, estar es mucho más profundo que hablar. María estaba allí como estuvo en Nazaret, cuando el ángel Gabriel le anunció el misterio de la encarnación. Estaba allí como estuvo en Belén, cuando el Hijo de Dios nació en la pobreza. Estaba allí como estuvo en Caná, cuando notó que faltaba el vino antes de que los demás se dieran cuenta. Estaba allí como estuvo al pie de la cruz, cuando casi todos habían huido. Y ahora, después de la ascensión, María vuelve a estar allí, pero esta vez no está junto a un pesebre, no está en una boda, no está frente a la cruz, está en medio de una iglesia frágil, pequeña, herida y expectante. Porque no debemos imaginar a los apóstoles como héroes perfectos en ese momento. Eran hombres marcados por el miedo, por la culpa, por la confusión y por una misión demasiado grande para sus fuerzas. Pedro había negado al Señor. Tomás había dudado. Los demás habían huido durante la pasión. Todos habían vivido el trauma de la cruz, el asombro de la resurrección y ahora el misterio de la ascensión. Habían visto demasiado y aún así todavía tenían que aprender a esperar. Ese es uno de los detalles más profundos de estos días. Antes de que la Iglesia predique, la Iglesia ora. Antes de que la Iglesia hable al mundo, la Iglesia guarda silencio ante Dios. Antes de que los apóstoles salgan a las calles de Jerusalén, vuelven al aposento alto. Y allí está María, la misma mujer que un día escuchó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti».
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora espera con los discípulos la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente. Este paralelismo es bellísimo. En la Anunciación, el Espíritu Santo desciende sobre María y Cristo comienza a formarse en su seno. En Pentecostés, el Espíritu Santo descenderá sobre la Iglesia y Cristo comenzará a ser anunciado al mundo por medio de sus discípulos. Por eso, la presencia de María en esos días no es un detalle decorativo, es un signo teológico profundo. María no está allí solo como madre biológica de Jesús, está allí como madre del Señor, como creyente perfecta, como discípula fiel y como imagen viva de la Iglesia que sabe esperar. Porque María ya conocía el lenguaje de la espera. Esperó en Nazaret, cuando no podía explicar completamente el misterio que llevaba dentro. Esperó en Belén, en la pobreza y la incomodidad. Esperó durante los años ocultos de Jesús, cuando la vida de Dios parecía escondida en una casa común. Esperó al pie de la cruz, cuando todo parecía perdido. Y ahora espera de nuevo, junto a los apóstoles, entre la promesa y su cumplimiento. Aquí hay una idea muy poderosa para el corazón del creyente. María no elimina la espera. María enseña a esperar, no hace desaparecer el silencio. Enseña a habitarlo con fe. No reemplaza al Espíritu Santo, prepara el corazón para recibirlo. En esos días posteriores a la ascensión, los discípulos pudieron haber sentido una especie de vacío. Jesús había vuelto al Padre. La misión era inmensa. El mundo seguía siendo peligroso. Las autoridades religiosas que habían condenado a Jesús seguían presentes. Jerusalén no era un lugar seguro para sus seguidores. Y sin embargo, ellos no se dispersan. Permanecen juntos. Y esa unidad, en gran parte, tiene una forma materna. María representa la memoria viva de Jesús. Ella lo conoció antes que todos, antes de los milagros, antes de las multitudes, antes de los sermones, antes del Calvario. María ya guardaba en su corazón el misterio del Hijo. Ella podía recordar no solo lo que Jesús había hecho, sino quién era Él desde el principio. Tal vez por eso su presencia en el aposento alto tiene tanta fuerza narrativa. No necesita hablar mucho. Su sola presencia recuerda a los discípulos que la historia de Jesús no comenzó con ellos y tampoco terminará con su miedo. Comenzó con una promesa y continuará con otra promesa. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo. En este punto, la historia se vuelve profundamente humana, porque todos conocemos esos momentos en los que algo importante ha terminado, pero lo nuevo todavía no ha comenzado. Momentos en los que ya no podemos volver atrás, pero tampoco sabemos cómo avanzar. Momentos en los que Dios parece haber dicho una promesa, pero todavía no vemos su cumplimiento. Eso fue, de algún modo, el tiempo entre la Ascensión y Pentecostés. Un tiempo suspendido, un tiempo de oración, un tiempo de comunidad, un tiempo mariano. Y quizá ahí está una de las claves más hermosas de esta escena. La primera iglesia no nació corriendo, discutiendo estrategias o intentando conquistar el mundo por fuerza humana. Nació reunida, nació orando, nació esperando. Y en medio de esa espera estaba María, la Madre de Jesús, sosteniendo con su presencia silenciosa la fe de aquellos que pronto recibirían el fuego del Espíritu Santo. Porque antes del viento impetuoso de Pentecostés, hubo un silencio habitado por la oración. Antes de las lenguas de fuego, hubo una madre en medio de los discípulos. Antes de que Pedro levantara la voz ante Jerusalén, hubo una comunidad que aprendió a permanecer unida.
y esa imagen es esencial para entender el misterio de María después de la ascensión. Ella no aparece para ocupar el centro que pertenece a Cristo. Ella aparece para conducir hacia Cristo. No sustituye la misión de los apóstoles, la acompaña. No apaga el protagonismo del Espíritu Santo. Lo espera con ellos. María es, en esos días, la iglesia antes de salir al mundo, la iglesia recogida, la iglesia orante, la iglesia que no improvisa su misión, sino que primero se deja llenar por Dios. Y aquí nace la gran pregunta de este episodio. ¿Qué hizo María después de que Jesús subió al cielo? Tal vez hizo lo que siempre había hecho en los momentos decisivos de la salvación. Permaneció, oró, guardó, esperó, y con su fe ayudó a que los discípulos no se rompieran antes de recibir la fuerza prometida. Porque a veces la misión más grande de una madre no es explicar todo. A veces es quedarse cuando todos tienen miedo. Y María se quedó. Y si miramos con más atención ese pequeño grupo reunido en Jerusalén, descubrimos algo muy importante. La iglesia no nació primero en las plazas, sino en una habitación. No nació con grandes discursos públicos, sino con una comunidad encerrada, orando, esperando y tratando de comprender lo que Dios estaba haciendo. El libro de los Hechos dice que después de la ascensión, los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Luego subieron al aposento alto donde solían reunirse. Y allí permanecían constantes en la oración. Ese detalle es fundamental. Permanecían, no simplemente rezaron una vez. No hicieron una oración rápida para después resolverlo todo con sus propias fuerzas. Permanecían, se quedaron, resistieron juntos el silencio. Y en ese lugar estaba María. Ahora bien, imaginemos la escena con cuidado, sin exagerar más allá de lo que permite la Escritura, pero dejando que los datos bíblicos respiren. Están Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Están también algunas mujeres, están los hermanos del Señor, y está María, la madre de Jesús. Ese grupo no es casual. Es como si Lucas, al escribir los Hechos, quisiera mostrarnos una imagen concentrada de la iglesia naciente, los apóstoles, las mujeres discípulas, la familia de Jesús y María en medio de todos. Pero hay algo todavía más profundo. María es la única persona en esa habitación que había estado presente en el comienzo terreno de la vida de Jesús y también en el comienzo visible de la Iglesia. Ella estuvo en la encarnación cuando el Verbo se hizo carne y ahora está en la preparación de Pentecostés, cuando la Iglesia será enviada como cuerpo vivo de Cristo en la historia. Ese paralelismo no es pequeño, es una clave teológica. En Nazaret, María recibió la palabra en su seno. En el aposento alto, la Iglesia recibirá el Espíritu para llevar esa palabra hasta los confines de la tierra. En Nazaret, María dijo: «Hágase en mí según tu palabra». En Jerusalén, la Iglesia aprende a decir, con ella: «Hágase en nosotros la promesa del Señor». Por eso, los días después de la ascensión no son simplemente una espera vacía. Son como una segunda gestación espiritual. Algo está creciendo en silencio. Algo todavía no se ve, pero ya está siendo preparado, y María conoce ese tipo de silencio. La Biblia nos dice 2 veces que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esa frase que aparece en el Evangelio de Lucas nos revela algo esencial de su vida interior. María no entiende todo de inmediato,
pero tampoco rechaza el misterio. Ella guarda, medita, deja que la palabra madure dentro de ella. Y esa actitud es exactamente lo que necesita la Iglesia entre la Ascensión y Pentecostés, porque los discípulos habían recibido una promesa enorme. Serían testigos de Cristo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Pero todavía no tenían la fuerza para hacerlo. Aquí hay una lección muy fuerte para cualquier creyente y también para cualquier comunidad cristiana. No toda misión empieza con movimiento. A veces, la verdadera misión empieza con quietud. Antes de predicar, hay que escuchar. Antes de actuar, hay que discernir. Antes de salir, hay que recibir. Y ese es el error que muchas veces cometemos. Queremos hacer obras de Dios sin esperar el tiempo de Dios. Queremos resultados espirituales sin oración. Queremos fuego sin Pentecostés. Los apóstoles no salieron inmediatamente a la calle después de la ascensión. No organizaron una campaña humana para defender la memoria de Jesús. No intentaron convencer a Jerusalén solo con argumentos. Primero, obedecieron una orden muy clara: quedarse en la ciudad hasta ser revestidos con la fuerza de lo alto. Y María, con su sola presencia, encarna esa obediencia. Ella no acelera los tiempos de Dios. Nunca lo hizo. En Caná, cuando dice «no tienen vino», no fuerza a Jesús de manera humana. Simplemente presenta la necesidad y luego dirige a los servidores hacia Él. Hagan lo que Él les diga. Esa frase podría resumir toda la espiritualidad mariana. María no retiene la mirada sobre sí misma. La orienta hacia Cristo. En el aposento alto ocurre algo semejante. María no aparece como sustituta del Señor ausente. No ocupa el lugar del Espíritu Santo que va a venir. No reemplaza la autoridad apostólica de Pedro. Ella está allí como madre, como creyente, como discípula, como memoria viva del Evangelio. Y esa presencia tenía que ser profundamente consoladora. Pensemos en Pedro. Pedro no era solo el líder que Jesús había elegido. Era también el hombre que había negado conocerlo. Aunque el Señor ya lo había perdonado y le había confiado el cuidado de sus ovejas, la memoria de la negación no desaparece fácilmente del corazón humano. Ahora Pedro está allí, esperando recibir fuerza para ser testigo. Y cerca de él está María, la madre del Maestro que él negó. ¡Qué escena tan poderosa! María podría representar para Pedro una acusación silenciosa. Pero no. Su presencia en la comunidad no parece dividir, sino reunir. No parece humillar, sino sostener. Porque María, al pie de la cruz, recibió una maternidad nueva. Cuando Jesús dijo al discípulo amado: «Ahí tienes a tu madre», la tradición cristiana ha visto en ese gesto una dimensión que va más allá de una simple protección familiar. María es entregada como madre al discípulo, y en el discípulo la Iglesia reconoce un signo de todos los creyentes. Entonces, en el aposento alto, María no está solo como madre recordando a su hijo, está como madre acompañando a los discípulos de su hijo. Y esto cambia todo. Los apóstoles no están huérfanos. Jesús ha subido al Padre, pero no los deja sin compañía. Les promete el Espíritu Santo, y en la espera, la comunidad se encuentra reunida con María. Ella es la madre del crucificado, pero también la madre de los que deben anunciar al resucitado. Hay aquí un símbolo muy hermoso.
María está entre la Ascensión y Pentecostés como un puente entre Jesús y la Iglesia, entre la promesa y el cumplimiento, entre la memoria y la misión, entre el miedo y el fuego. Y quizá por eso este episodio tiene tanta fuerza espiritual para los católicos, porque muestra algo que la Iglesia ha vivido durante siglos. Cuando la fe atraviesa momentos de espera, María enseña a no abandonar la oración. Cuando parece que Dios guarda silencio, María enseña a permanecer. Cuando la misión parece demasiado grande, María recuerda que todo comienza con un sí. Pero también hay un detalle histórico y humano que no debemos olvidar. Jerusalén era un lugar peligroso para ese grupo. Jesús había sido condenado allí. Las autoridades no miraban con simpatía a sus seguidores. Los apóstoles no estaban esperando en un ambiente cómodo y seguro. Estaban reunidos en una ciudad cargada de tensión religiosa, política y emocional. Y aún así, no se dispersaron. La presencia de María en medio de ellos nos permite contemplar la Iglesia como familia antes que como institución visible. Antes de tener estructuras, templos, concilios o grandes misiones, la Iglesia fue una comunidad reunida alrededor de una promesa, con una madre en oración. Esto es muy importante. La Iglesia no nace de una ideología, no nace de una estrategia de expansión, no nace de una ambición humana. La Iglesia nace de Cristo, espera al Espíritu Santo y aprende a permanecer unida en oración. Y María está allí como el icono perfecto de esa Iglesia, no porque ella reemplace a la Iglesia, sino porque la representa de manera pura, una criatura abierta totalmente a Dios, disponible a la palabra, fiel en la prueba y humilde en la gloria. Si la ascensión pudiera dejar a los discípulos con la tentación de mirar solo hacia arriba, María les recuerda que la fe también se vive mirando hacia adentro, hacia la oración, hacia la comunión, hacia la obediencia, hacia la memoria del Señor. Y entonces entendemos algo más profundo. Los días después de la ascensión no son días vacíos, son días de formación. Jesús ya no está enseñando de la misma manera visible, pero su Iglesia está aprendiendo una lección decisiva. No se puede recibir Pentecostés con un corazón disperso. Por eso permanecen juntos, por eso oran, por eso esperan, y por eso María está en medio de ellos. Ella que un día llevó a Cristo en su seno, ahora acompaña a la Iglesia que está a punto de llevar a Cristo al mundo. Y esa es una de las imágenes más bellas de toda la historia cristiana. Una madre en silencio, una comunidad en oración, una promesa suspendida en el aire y el Espíritu Santo a punto de descender. Porque cuando Dios parece tardar, no siempre está ausente. A veces está preparando el fuego. Y entonces, después de esos días de silencio, de oración y de espera, llega el momento que cambiará para siempre la historia de la Iglesia. Pentecostés. La promesa de Jesús comienza a cumplirse. Aquella comunidad pequeña, reunida en Jerusalén, no recibe primero un plan político, ni un poder militar, ni una seguridad humana. Recibe el don que Cristo había anunciado, el Espíritu Santo. Y esto es esencial para entender el papel de María después de la ascensión. María no está en el aposento alto para detener a la Iglesia en la intimidad de una habitación. Está allí para acompañarla hasta el momento en que Dios la enviará al mundo. Porque la espera cristiana nunca es pasividad. Esperar, en la Biblia, no significa quedarse sin hacer nada. Significa permanecer fiel cuando todavía no se ve todo.
Significa confiar cuando la promesa aún no se ha manifestado. Significa preparar el corazón para recibir lo que no se puede fabricar con fuerzas humanas. Eso hizo María. Y eso aprendió la Iglesia junto a ella. En Pentecostés, el Espíritu Santo desciende con signos poderosos, un ruido como de viento impetuoso, lenguas como de fuego, una fuerza que transforma el miedo en testimonio. Los mismos discípulos que antes estaban encerrados, ahora salen. Pedro, que antes había negado, ahora proclama. La comunidad que antes esperaba en silencio, comienza a hablar en lenguas, y personas de muchos pueblos escuchan las maravillas de Dios. Aquí ocurre una transformación impresionante. Antes de Pentecostés, los discípulos tienen memoria de Jesús. Después de Pentecostés, se convierten en testigos vivos de Jesús. Antes han visto al resucitado. Después anuncian al resucitado. Antes están reunidos en una habitación. Después, la misión comienza a abrirse hacia las naciones. Y María, que estaba allí durante la espera, aparece como una figura profundamente simbólica. Ella es la madre que acompaña el nacimiento visible de la Iglesia. Esto no significa que María sea la fuente de Pentecostés. La fuente es Dios. El don viene del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es quien anima, santifica y envía a la Iglesia. Pero María está allí como signo perfecto de la criatura abierta al Espíritu. Ella ya había vivido de modo único la acción del Espíritu Santo en la Anunciación. El ángel le había dicho que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Por esa acción divina, el Hijo de Dios se encarnó en su seno. Ahora, en Pentecostés, el Espíritu desciende sobre la comunidad apostólica para que Cristo sea anunciado en la historia. En la Anunciación, María recibió a Cristo para darlo al mundo en la carne. En Pentecostés, la Iglesia recibe el Espíritu para dar testimonio de Cristo hasta los confines de la tierra. Por eso, María aparece como puente entre el misterio de la Encarnación y el misterio de la Iglesia. Ella no ocupa el lugar de Cristo. Ella no sustituye al Espíritu Santo. Ella no reemplaza a los apóstoles. Pero su presencia muestra cómo debe ser la Iglesia: humilde, orante, disponible, fiel y llena de confianza. Y este es quizá el punto más importante del mensaje. María es imagen de la Iglesia que espera, pero no de una Iglesia dormida. Es imagen de una Iglesia despierta en la oración, una Iglesia que no confunde silencio con abandono, una Iglesia que no busca controlar a Dios, sino recibirlo, una Iglesia que sabe que la misión no nace del orgullo, sino de la gracia. Ese es un mensaje muy actual, porque también hoy muchas personas viven entre la Ascensión y Pentecostés, aunque no lo llamen así. Viven entre una promesa y su cumplimiento, entre una etapa que terminó y otra que todavía no empieza, entre una pérdida y una esperanza, entre una oración que hicieron y una respuesta que aún no ven. Y allí María se vuelve cercana, no como una figura lejana, inaccesible o decorativa, sino como una madre que conoce los silencios de Dios. María sabe lo que es creer sin tener todo claro. Cuando recibió el anuncio del ángel, no pidió controlar el futuro. Preguntó, escuchó y respondió con fe. María sabe lo que es guardar preguntas en el corazón. Cuando escuchó las palabras de Simeón sobre una espada que atravesaría su alma, no huyó del misterio. María sabe lo que es seguir a Jesús hasta donde el amor duele. Al pie de la cruz, permaneció cuando otros desaparecieron.
Y María sabe también lo que es esperar la acción de Dios cuando parece que la historia queda suspendida. Después de la ascensión, ella permanece con los discípulos. Por eso, la presencia de María en esos días tiene una profundidad enorme para la vida espiritual. Ella nos enseña que la espera no se llena con ansiedad, sino con oración. Nos enseña que la comunidad no se construye con fuerza humana, sino con fidelidad compartida. Nos enseña que antes de hablar de Dios, hay que aprender a estar con Dios. Y nos enseña que la Iglesia solo puede salir al mundo si primero ha sido encendida por el Espíritu Santo. Hay un contraste muy fuerte entre el monte de la Ascensión y las calles de Jerusalén en Pentecostés. En la Ascensión, los discípulos miran hacia arriba. En Pentecostés, los discípulos salen hacia afuera. Entre ambos momentos está el aposento alto. Y en el aposento alto está María. Ese espacio intermedio es clave, porque la vida cristiana no es solo contemplar el cielo, ni solo actuar en la tierra. Es recibir de Dios para servir en el mundo. Es mirar hacia Cristo glorificado, pero también caminar hacia los hermanos. Es orar en silencio, pero también dar testimonio cuando llega la hora. Por eso, los dos hombres vestidos de blanco preguntan a los discípulos: «Hombres de Galilea, ¿por qué permanecen mirando al cielo?». No es una reprimenda contra la contemplación, es una llamada a la misión. Cristo volverá. Pero mientras tanto, la Iglesia debe vivir, anunciar, bautizar, perdonar, servir y dar testimonio. Y María está en el corazón de esa transición. Ella ayuda a pasar de la nostalgia a la esperanza, del miedo a la confianza, de la memoria privada al anuncio público, del pequeño grupo reunido a la Iglesia enviada. Este es el verdadero poder narrativo del tema. María no aparece haciendo ruido, pero su presencia sostiene el paso más delicado de la historia cristiana, el paso entre Jesús visible y la Iglesia misionera, entre la presencia física del Maestro y la presencia espiritual de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia, entre la promesa de recibir el Espíritu y el fuego real de Pentecostés. Y quizá por eso la tradición católica contempla a María como Madre de la Iglesia, porque ella no solo está al comienzo de la vida de Jesús, también está junto al comienzo de la misión visible de la Iglesia. Madre en Belén, Madre en el Calvario, Madre en el aposento alto. Cada uno de esos lugares revela algo de su maternidad. En Belén, María muestra al mundo el rostro del Hijo. En el Calvario recibe una maternidad marcada por la cruz. En el aposento alto acompaña a los discípulos que pronto serán enviados. Y esto nos lleva al mensaje final del video. Después de la ascensión, los discípulos no fueron abandonados. Es verdad, Jesús ya no estaba frente a ellos como antes, pero no estaban solos. Tenían la promesa del Espíritu Santo, tenían la memoria viva del resucitado, tenían la comunión entre ellos y tenían a María, la Madre, orando en medio de la comunidad. Por eso, cuando pensamos en los días después de la ascensión, no debemos imaginarlos como un vacío triste, sino como un vientre espiritual, un lugar oculto donde Dios estaba preparando un nacimiento. La Iglesia estaba a punto de nacer públicamente, y María, como en Nazaret, estaba allí cuando el Espíritu iba a obrar algo nuevo. Tal vez esa es la enseñanza más profunda para nosotros. Cuando Jesús parece distante, no significa que se haya ido de nuestra vida. Cuando no vemos todavía la promesa cumplida,
no significa que Dios haya olvidado. Cuando estamos en un tiempo de espera, quizá no estamos detenidos, quizá estamos siendo preparados. Y María, en esos días, nos enseña a vivir ese tiempo con fe, no con desesperación, no con ruido, no con orgullo, sino con una oración humilde, una esperanza firme y un corazón abierto al Espíritu Santo. Porque la historia de la Iglesia no empezó con personas fuertes que ya lo sabían todo. Empezó con discípulos frágiles, reunidos en oración, junto a una madre que sabía esperar. Y cuando llegó el fuego de Pentecostés, esa espera se transformó en misión. La habitación se abrió, el miedo perdió fuerza, la voz de Pedro resonó en Jerusalén y la Iglesia comenzó a caminar. Pero antes de ese gran comienzo, hubo una presencia silenciosa. María, la mujer que no necesitó ocupar el centro para ser esencial, la madre que no sustituyó a Cristo, sino que enseñó a esperarlo, la creyente que no apagó el fuego del Espíritu, sino que abrió espacio para recibirlo. Y por eso, después de la ascensión, cuando todo parecía suspendido entre el cielo y la tierra, María se convirtió en una imagen viva de lo que la Iglesia está llamada a ser, una comunidad que recuerda a Cristo, una comunidad que permanece unida, una comunidad que ora, una comunidad que espera y una comunidad que cuando llega el Espíritu Santo se levanta para anunciar al mundo que el crucificado vive, que el resucitado reina y que Cristo no abandonó a su Iglesia. Solo la preparó para llevar su presencia hasta los confines de la tierra.